Buenas tardes, mi nombre es Eva Milona, soy la presidenta y CEO de Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition y la copresidenta de National Partnership for New Americans. Es mi placer darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra sesión en la migración global. La migración siempre ha sido una parte esencial de nuestra historia humana, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero a través de todo el globo. La sesión del día de hoy se enfocará en lo que se puede ver sobre la migración del día de hoy, desde amenazas a cuales se enfrentan los migrantes en el mundo, pero también las oportunidades, cuales ellos aportan. Quería comenzar con las oportunidades de la migración. La migración enriquece nuestra economía y nuestras comunidades. La migración tiene un gran papel en la economía mundial, en las vidas de los migrantes, en las comunidades donde ellos viven y trabajan, y por las familias del sitio de origen. Hay 272 millones de migrantes mundialmente, como 2/3 de aquellos quienes son empleados migrantes. Muchos mandan sus ingresos en casa, cuales son esencial ayudarle a sus familias a poner comida en sus mesas, mantener un techo sobre sus cabezas y mandar a sus niños a la escuela. En el 2019, la cantidad de dinero cual se mandó por familias en ingresos llegó a 551 millones de dólares estadounidenses. Esto es más que el valor de las inversiones extranjeras directas a los países de bajos y medianos ingresos. También hay que considerar por qué la gente está en la migración. Muchos lo hacen por buscar seguridad. El desalojamiento forzado dentro de nuestro sistema de migración es significante. Casi 8 millones de personas mundialmente han sido desalojados por la violencia, conflicto y por la persecución. Esto incluye 26 millones de refugiados, quienes han escapado a través de fronteras internacionales, y casi 46 millones de personas internacionalmente desalojadas, quienes escaparon su país de origen. Más de 3/4 de los refugiados, como el 15.7 millones, están viviendo en situaciones muy difíciles de desalojo. Esto se refiere a grupos muy grandes de personas quienes han vivido en exilio en los últimos 5 años. La migración es una oportunidad para dejar atrás una situación peligrosa en búsqueda de un futuro. En la cara de esta oportunidad, los migrantes también se están enfrentando a amenazas severas. Por ejemplo, la migración ha sido cambiada completamente por la pandemia de COVID-19. Los migrantes ya se enfrentan a barreras significantes, así es que su capacidad de poder escapar las amenazas, tener acceso a la seguridad, ahora es mucho más complejo y difícil. Desde el octubre pasado ha habido más de 96,000 restricciones, cuales se han puesto en plazo alrededor del mundo. Los migrantes muy a menudo dependen en la economía informal para sobrevivir, y estos cierres severamente han impactado su capacidad de trabajar y su capacidad de obtener ingresos. Además, la exclusión de la seguridad social han exagerado en los impactos económicos y de la salud para una población que ya estaba en riesgo. Otra amenaza para la migración, cual no es nueva, pero ha aumentado rápidamente, es el cambio climático. El cambio climático sigue aumentando en intensidad y en frecuencia de los desastres naturales repentinos, desde huracanes a inundaciones, a incendios forestales. Esto aumenta la probabilidad de desalojo debido al desastre. Estos impactos del clima, como cambios de lluvia, que aumentan las mareas, y la falta de agua fresca también impacta la capacidad de la gente para sobrevivir y poder contribuir a la migración y al desalojamiento, incluyendo movimiento de rural a urbano. El Banco Mundial tiene la proyección que entre 31 millones y 143 millones de personas en África, Asia y Latinoamérica serán desalojados por el cambio climático para el año 2050.
Invertir en la adaptación local para el cambio climático es crucial para disminuir el número de personas impactadas, para que el desalojo esté en la parte más baja de estas proyecciones. Esto también es un problema significante. 10 millones de migrantes alrededor del mundo significa que ellos no son legalmente reconocidos como nacional de ningún país. Hay estimados 200,000 personas sin estado en los Estados Unidos, sin ninguna nacionalidad reconocida. Las personas sin estado se enfrentan a otros desafíos y amenazas, incluyendo la detención prolongada, arbitraria, que se repite. Todos estos son asuntos globales y muchos de ellos están interconectados, pero ninguno de estos problemas se puede referir por solamente un país, por su cuenta, ni tampoco por solamente un movimiento. Esto resalta más preguntas. ¿Cuáles son los desafíos específicos a cuales los migrantes y los refugiados se enfrentan el día de hoy en diferentes partes del mundo? ¿Cómo los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y las redes comunitarias responden a esto? ¿Y cómo nosotros en los Estados Unidos podemos ser parte de un esfuerzo global para asegurar la seguridad, para asegurar la dignidad y los derechos humanos de la gente, quien se mueve? Estas son algunas de las preguntas cuales los presentadores responderán el día de hoy. Para responder a estas preguntas, me alegra mucho presentar a nuestro panel increíble del día de hoy, comenzando con Errol Kekich, después continuando con mi colega Neha Misra. Nuestro siguiente presentador será Alma Matikiko y Sunil Vargas. Errol Prills, adelante. Gracias, Eva, por esa presentación. Me alegra estar aquí contigo el día de hoy y con los demás panelistas. Como ya hiciste el resumen, nos estamos enfrentando a esta tormenta el día de hoy. Tanto desalojo, también siempre se describe como que no era esperado. En los últimos 4 años, las personas desalojadas subió del 65 millones a 85 millones. Esta proyección de Afganistán, Siria, todas esas personas que se mueven, y también en otras áreas como Somalia, y ellos están en riesgo de desalojo. Y también el término cual se utiliza de la comunidad internacional, esto ya no tiene la voluntad política y los recursos para lidiar con la crisis, básicamente de ver a la gran cantidad de número de personas que está siendo impactada. Y también la falta de liderazgo estadounidense en los últimos 4 años se ha sentido mundialmente alrededor de todo el globo. La economía de un país como el de nosotros y otros países europeos se han salido de organizaciones internacionales o no han querido participar de una manera significante y no presentando el liderazgo cual ellos tenían para apoyar a los más vulnerables. Y por supuesto, tenemos el cambio climático, cual continúa a aumentar el desalojamiento. La gente no se puede quedar en sus casas debido a inundaciones o que no tienen la posibilidad de conseguir comida. Y luego también la xenofobia se ha fabricado o ha sido cultivado en países alrededor del mundo. El de nosotros ciertamente ha liderado el camino en esto. Al utilizar el temor racional del terrorismo y luego estos cambios económicos para crear las políticas más radicales en la historia moderna. Esta fue la herramienta favorita de la administración de Trump para mantener este poder. Desafortunadamente, otros países se dieron cuenta y también hicieron políticas horrendas ellos mismos. Y es a lo que nos enfrentamos el día de hoy. Eso nos ha llevado a daño severo en la protección en medio de la peor crisis en la historia reportada. Y luego también la pandemia global llegó justo a tiempo para complicar todas las cosas aún más. Impactó a Estados Unidos desproporcionadamente, pero se siente robustamente alrededor del mundo. La pandemia impacta los ingresos y las protecciones de las personas desalojadas más vulnerables, y más unos que otros, y también aumenta la xenofobia y refuerza que nuestro problema primero se soluciona, y también esa mentalidad.
Y ahí es donde comienza la administración Biden-Harris. Y luego hablamos de los caminos complementarios. Yo estoy representando a una agencia de restablecimiento, así es que espero no hablar fuera de contexto cuando digo que el restablecimiento nunca fue para ser la solución a nuestra crisis de refugiados, solamente ha sido una herramienta pequeña para ofrecer protección para aquellos quienes otras soluciones no eran la opción. Así es que aquí hay dos opiniones, si es que puedo presentarlas. Una sería el hecho de extender la protección americana para los refugiados quienes lo necesitan, y lo tenemos que hacer en medio de una pandemia global y un ambiente político muy polarizado. Y para llegar aquí, tenemos que echar un buen vistazo no solamente a la infraestructura estadounidense, cual se ha interrumpido en los últimos 4 años, pero también considerar el estado de la arquitectura local, cual incluye las protecciones y por eso el restablecimiento y estos caminos. Así es que en los últimos años el proceso para elegir a los perfectos pocos que merecen este restablecimiento se ha vuelto muy político, resultando en una nueva realidad, donde hasta en los mejores tiempos los más vulnerables no necesariamente son quienes entran en este camino en favor a lo que se puede describir como algo más fácil, que aquellos refugiados quienes están en el lugar correcto, en el tiempo correcto, serán más probables de ser restablecidos que aquellos quienes quizá lo necesiten más. Ahora, para ser claro, uno no puede comparar la miseria, es lo que yo estoy intentando de presentar. Pero para poder lograr un proceso con más empatía en términos de restablecimiento, tenemos que ver a la imagen global también. Tenemos una oportunidad de hacer esto. Yo creo que con esta nueva administración tenemos la esperanza de que ellos lideren el proceso, de no solamente reconstruir, pero reconstruir algo mejor. Y tenemos que tomar esta oportunidad. Se ha publicado un periódico en esto y quizá lo puedan ver en el sitio web. Y también, obviamente, nosotros apoyamos mucho la propuesta de esta nueva administración que quieren aumentar los refugiados permitidos. Así es que probablemente también simultáneamente tendremos que tener precaución con esto. El número cual estamos proponiendo no debe de ser estático, debe de permitir para cambios futuros globales. El número tiene que subir y bajar quizá, pero tiene que estar alrededor de 125,000. También tenemos que estar preparados para estar en seguridad en otros ataques, para no estar en la situación en cual hemos estado en los últimos 4 años. Lo tenemos que hacer en el público y también en la legislación. Tenemos que regresar los números a lo normal, 95,000, y revertir estas prohibiciones de viaje, esas se tienen que eliminar inmediatamente. Y esta capacidad doméstica para poder conducir a educación del restablecimiento, esto tiene que estar sucediendo. Y las nuevas ubicaciones todavía no se deciden. También tenemos que asegurarnos de que haya una conexión directa con el aspecto de la salud pública y aquellos quienes encuentran y ayudan a los refugiados, con esta mensajería para evadir alguna confusión política que se pueda presentar en el futuro. Y por último, una manera de disminuir todo esto sería compromisos de varios años para fondos en esos números. Esto garantiza que la capacidad mínima se vea y continúa este proceso del programa. También hablaste sobre el foro de refugiados, quizá para entender un poco más de por qué tenemos todos estos contactos. Debemos de recordar de la cumbre del 2016 del presidente Obama, y eso es el tamaño de la tendencia global de desalojamiento, cual requiere acción global por una multitud de agentes. Ningún solo país, ninguna organización ni sector privado lo puede hacer solo. Al no hacer nada, al solamente decir que son las prioridades domésticas, eso solamente empeora la situación global. Y es la peor respuesta que pueda dar cualquier país. Del aspecto moral, pero también en términos del desalojamiento, cual está relacionado a la economía global. Si entendemos todo eso y entendemos cómo esta comunicación nos ha llevado a este proceso para el impacto global, ahora,
En los últimos 4 años, la administración estadounidense ha preparado este impacto global de la migración. Yo sé que otros hablarán sobre esto, pero tampoco han participado en los procesos alrededor de los refugiados globales en ninguna manera significante. Y lo mismo es para el foro, cuál es la herramienta para poder juntar a los actores y crear financiamiento necesario para a los refugiados globales. Estados Unidos no dio ningún juramento nuevo en los últimos 4 años y ya no se ha visto su papel de liderazgo. Así es que este fue un ejemplo para otros países a no hacer nada tampoco. Ahora, la administración Biden-Harris tiene que tomar todo esto en serio. Se tiene que sentir su presencia en el Foro Global de Refugiados. Y también es muy importante autorizar apoyo financiero para otros países. Y esta acción tiene que servir como un primer paso para que los Estados Unidos retome su derecho como un líder en esto. Y también se tienen que unir al compacto global de la migración y también apoyar en contra del desalojo. Y esto sería respaldado por los miembros del Congreso, sus constituyentes y etcétera. Sabemos que esto no es perfecto para nada, pero es lo mejor que tenemos para poder organizar a las fuerzas globales, para poder encontrar soluciones a esta crisis de migración global. Y luego sí tiene sus fallas y no es perfecto, pero sí ha tenido éxito, aún sin apoyo de Estados Unidos. NHCR, por ejemplo, ha recaudado miles de millones de dólares para sus operaciones. Esto es una cantidad significante del dinero, pero si disminuye el presupuesto también, imaginen qué podría suceder si se involucra a Estados Unidos. Y luego en esta situación de la pandemia global, como se mencionó anteriormente, tenemos que mantenerlo en mente. Y esto hasta si esté disponible la vacuna el día de mañana, el COVID, está y se utilizará como una herramienta política por algunos, desafortunadamente, y la administración aquí lo hemos visto. Pero nuestra comunidad tiene un trabajo más difícil de lidiar con el hecho local aquí en los Estados Unidos. Lo que también es difícil es apoyar a los refugiados quienes están en campamentos debido al COVID-19 y las restricciones de viajes. Así es que para reconstruir este camino, para mover a la gente del punto A al punto B, ponerlos en aviones para los Estados Unidos y luego integrarlos aquí en medio de una pandemia global y la realidad de incertidumbre política será un gran desafío. Pero yo sé una cosa, hemos esperado este momento ya por 4 años y estamos listos para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Errol, por tu información, en verdad te lo agradecemos. Neha, por favor. Muchísimas gracias, Eva, y gracias a todos por invitarme aquí el día de hoy. Ahora voy a desarrollar un poco sobre lo que Errol ya mencionó al comenzar a hablar sobre el proceso del compacto global de la migración y cómo se preparó, y el impacto de la pandemia en los migrantes y cómo la implementación de esto ayuda o está dañando el proceso. Ahora, para comenzar, como Errol lo mencionó, el compacto global de la migración salió del proceso de declaración de Nueva York en el 2016. Y como muchos recuerdan, en el 2016 teníamos un gobierno diferente en los Estados Unidos. Todavía era la administración de Obama. Y ellos tenían un rol de liderazgo en este proceso. En ese momento, tuvieron una cumbre de un día con asuntos de refugiados y tenía un papel muy activo en todo ese proceso. Este proceso fue debido al reconocimiento de que nos estamos enfrentando a uno de los movimientos más grandes de la gente en la historia mundial. Estamos viendo números enormes de personas desalojadas y de refugiados, pero también movimientos muy grandes de migrantes económicos, unos de los más grandes que hemos visto en la historia humana. Y esto incluye a migrantes documentados e indocumentados, quienes cruzan fronteras en búsqueda de empleo. Ahora, esto fue creado para básicamente referirse a estos problemas. Y como parte de la Declaración de Nueva York del 2016, las Naciones Unidas mencionaron 2 compactos, uno para los refugiados y un compacto global
para la migración segura y regulada. Yo digo todo esto porque es segura y con orden, porque esto nos informa mucho en su título, y hablaré sobre eso en un poco. Muchos de nosotros estábamos un poco desilusionados de ver ambos compactos que eran diferentes el uno al otro. Los hicieron por separado. Por supuesto, sabemos que hay diferentes asuntos cuales tienen que ver con la gobernanza de la migración, que son muy importantes en ambos. Yo entiendo la razón de por cuál eran dos distintos, pero yo creo que es importante saber que nosotros, quienes trabajamos en la implementación de ambos compactos, tenemos que asegurarnos de que se puedan complementar entre los dos. Como mencioné, el Compacto Global para la Migración, esta idea salió en el 2016 cuando estaba la administración de Obama en los Estados Unidos. Pero las negociaciones comenzaron cuando no solamente había un nuevo gobierno y una nueva administración en los Estados Unidos, pero varios nuevos gobiernos alrededor del mundo. Y de hecho, durante el proceso de negociación del Compacto Global de la Migración, empezamos a ver la autoridad global, y también estábamos viendo cómo se estaba impactando los migrantes alrededor del mundo. Y esto es importante porque al principio del proceso del Compacto de la Migración y las negociaciones fue dirigido por los gobiernos de Suecia y de México. Y el primer repaso era muy bueno. El Centro de Solidaridad era una coalición de compromiso cual trabajaba para asegurarse de que los derechos laborales para los migrantes se incorporaran en este documento. Y nosotros vimos en el primer repaso, como se llama, muchas de las provisiones por cuales abogábamos estaban presentes. Sin embargo, el Compacto Global se negoció durante un periodo de 6 meses, y de nuevo, durante esos tiempos, vimos un cambio de gobiernos en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, pero también en Brasil, unos lugares en Europa, por ejemplo, y también comenzamos a ver cómo se iba limitando este compacto. Y con eso, ya dicho al final, todavía creemos que es un documento muy importante, cual tiene muchas provisiones muy importantes. Y no es fijo esto, así es que lo vemos como una guía que se puede utilizar para poder ayudarle a los gobiernos a pensar cómo lidiar con la gobernanza de la migración de una manera mejor. Ya que nos impactó la pandemia y mientras estamos en el proceso de la red y la implementación y el repaso o el proceso I4 del Compacto Global, la pandemia nos impactó y nos está dando tiempo para reflexionar sobre cómo esto se puede utilizar para referirnos a lo que sucede durante la pandemia con los migrantes y también donde no cumple completamente. La pandemia no nos enseñó nada nuevo, es lo que yo le digo a la gente en este mundo de migración, de inmigrantes económicos. Esto no revela nada nuevo o cosas que no sabíamos anteriormente o que ninguno de nosotros quienes trabaja en la migración, algo que no sabíamos dónde estaban las faltas para estos esquemas. Pero la pandemia ha resaltado todo esto y esperamos que en una manera donde lo pone al frente y al centro para que los asuntos y los problemas por cuales hemos abogado ya por años, en actualidad se van a referir a ellos porque más personas están viendo los fracasos de los sistemas de gobernanza de migración y viendo cómo hay una falta de protección para los trabajadores migrantes. Por ejemplo, con la pandemia, globalmente alrededor del mundo, en los Estados Unidos, pero también en cualquier país donde tienes empleados migrantes, que la pandemia, bueno, los migrantes están siendo impactados muy severamente por la pandemia. Una de las primeras cosas cuales vimos es que hay un fracaso en los programas regulares con visas válidas alrededor del mundo. Hay un fracaso porque los empleados migrantes típicamente son excluidos de las protecciones sociales a través de estos programas alrededor del mundo. No solamente son los migrantes indocumentados, pero también los que llegan por programas regulares en los Estados Unidos y también en nuestros programas de visas, los otros programas cuales conocemos en el GCC, el programa de empleados agrícolas temporales en Canadá. Todos estos programas, dentro de ellos, muchos empleados explícitamente son excluidos de cosas como protección del seguro social,
seguro de desempleo, seguro médico o cuidado médico. Y entonces, cuando la pandemia impactó y los gobiernos ponen en plazo cualquier protección, sea un apoyo con los ingresos, aumento en el seguro de desempleo, otras cosas que podrían apoyar a la gente durante la crisis, los empleados migrantes no fueron cubiertos por estas protecciones y fueron más impactados. Y de nuevo, es muy importante recordar que mucho de esto fue hecho explícitamente, mucho antes de la pandemia. Alrededor del mundo y en los Estados Unidos vemos a los empleados migrantes quienes están siendo despedidos de un día a otro, robo de sueldos, cual siempre ha sido un gran problema para los migrantes, exponencialmente se ha vuelto un problema mucho más grande, donde los migrantes no reciben sus sueldos ni sus beneficios mientras están siendo despedidos. Hemos visto que han sido hasta desalojados de viviendas patrocinadas por los empleadores, o que se quedan atrapados y no pueden regresar a casa aunque quieran. Con esto porque los aeropuertos se cerraron o no les dieron el apoyo para poder conseguir un boleto para regresar a casa. Todo esto está impactando a los migrantes. Trabajamos mucho con los empleados en varios países alrededor del mundo. Mi organización Solidarity Center tiene oficinas en más de 30 países alrededor del mundo y trabajamos en más de 60 y escuchamos historia tras historia de empleados migrantes que no habían comido por días o por semanas porque habían perdido sus sueldos, sus ingresos y de nuevo no hay ningún apoyo social para ellos. El compacto global puede tener un papel a referirse a estos problemas. Hay diferentes objetivos y provisiones dentro del documento cuales hablan sobre los beneficios del seguro social, cuales hablan sobre el acceso a los servicios, ya sea cuidado de salud, cuidado médico, asistencia legal para violaciones laborales como robo de sueldos. Hay cosas en el documento cuales se pueden referir a esto, pero necesitamos que los estados lleguen a la altura para hacer más y reconocer esto. Hay algunos estados cuales han hecho ciertas cosas para referirse a este aspecto vulnerable, cual he mencionado, para los empleados migrantes. Por ejemplo, países como Italia y Portugal han dado estatus temporal a los migrantes indocumentados para que se puedan quedar en el país. Aunque eso se escucha bien al decirlo y cuando lo escuchas por primera vez, es algo bueno, pero a corto plazo, desafortunadamente. Muchas de estos permisos temporales no se dan porque a los gobiernos les preocupan los migrantes, que reciban cuidado, que estén a salvo de la pandemia, pero de hecho lo que estamos viendo es que lo están haciendo para poder tener a los migrantes que puedan proveer todos los servicios esenciales cuales sabemos que necesitamos en este momento durante la pandemia y que los empleados migrantes están entrando para completar todo este trabajo. Por eso muchos países le están dando estos permisos temporales para poderse quedar y proveer esos servicios esenciales, pero al mismo tiempo eso no viene con un aumento en derechos. Vemos empleados quienes reciben visas para quedarse en el país, pero todavía no reciben los derechos para poder demandar equipo de protección personal, para asegurarse de que ellos sean protegidos al sembrar y cosechar la comida, cocinarla, entregarla y cuidar a todos nosotros durante la pandemia. No estamos viendo protecciones aumentadas. De nuevo, el Compacto Global de la Migración tiene provisiones que podrían ayudar con eso. Una de las razones por la cual nosotros apoyamos este Compacto Global para la Migración es porque presenta la idea de lidiar con la gobernanza global, porque la palabra gobernancia se refiere a los derechos. Así es que este compacto global nos dio la idea del aspecto el aspecto lateral, y eso es tan importante. Hemos visto tanto en nuestro trabajo en Solidarity Center, donde países de origen, cuales tienen menos poder al intentar de negociar con acuerdos, otras protecciones en países de destinación para los empleados migrantes, muy a menudo no pueden negociar debido al poco poder que tienen. Cuando nos referimos a esto de la perspectiva de varios aspectos y tenemos varios marcos de derechos al centro de todo esto, facilita asegurarnos de poder tener un buen espacio para los migrantes en su espacio de comunidad, sus comunidades y otros países. Y eso es lo que hace el Compacto Global. Earl mencionó en su presentación
migración, que el gobierno estadounidense se salió de muchos de estos procesos. Y al hablar sobre el compacto global de la migración, la administración de Trump se salió del proceso desde el principio, antes de que comenzaran las negociaciones. Hay mucha esperanza ahora con la administración Biden-Harris que quizá regresen al proceso de las Naciones Unidas y a la implementación y este proceso para el compacto global. Así es que estamos emocionados por eso, porque es muy importante, como Errol lo mencionó, de que los Estados Unidos disculpen, para que los Estados Unidos puedan tener ese papel de liderazgo y animar a otros gobiernos a también involucrarse en este proceso. Y tenemos esperanza con esto. Mi esperanza, para concluir, diré que lo que espero es que el compacto global y los procesos cuales están sucediendo ahora, lo que sucede con el compacto global de la migración, es que hay una serie de revisiones regionales, donde los gobiernos regionalmente pueden ver cómo van a implementar el compacto global. Mi esperanza es, como lo mencioné al principio, que tomaremos este enfoque de la pandemia, con cual estamos viendo todo, y reconocer el fracaso, como hemos fracasado con los empleados migrantes en los Estados Unidos y globalmente en términos de la pandemia. Esto ilumina el hecho de que los hemos estado fracasando por décadas, y se trata de las estructuras e instituciones cuales han sido creadas, esos programas temporales en cuales hemos dependido, cuales abusan los derechos de empleados, que no permiten que puedan inmigrar con sus familias o tener derechos en el espacio laboral, o que cambien de empleador y tienen que pagar muchos cobros. Todo eso ha fracasado a los migrantes y tenemos que crear un nuevo sistema que trate a todos los empleados por igual, sean migrantes o hasta refugiados. Tenemos que incluir a los refugiados con esto. Mientras ellos reciben los derechos para trabajar, deberían de tener derechos en el trabajo también. Y tener ese enfoque, y espero que en el compacto global y la implementación, que los estados comenzarán a pensar en cómo podemos crear el cambio verdadero, no solamente cosas pequeñas, sino solamente intentar de regresar a los migrantes a esos destinos para obtener estos millones de dólares, pero sino cómo hacer más justo el proceso y crear trabajo justo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Neha, por todos tus comentarios tan importantes. Ahora se lo pasaré a Alma. Alma. Muchísimas gracias, Eva. Me alegra mucho estar aquí. Y como mis colegas ya lo han mencionado, en los últimos años hemos sido testigos de esta migración forzada, con números muy grandes de personas quienes vienen de África, el Medio Oeste, Asia, viajando por Europa y también el mar Mediterráneo y el suroeste de Europa. En Estados Unidos, nuestra atención principalmente se ha enfocado en los migrantes inautorizados de Centroamérica, Suramérica y de México, y muchos de ellos están llegando a la frontera del sur de Estados Unidos. Pero antes de discutir algunas de las protecciones fundamentales por cuales tenemos que luchar y a lo que nos tenemos que referir, yo creo que es muy importante hablar sobre las causas principales de lo que conduce la migración. Las causas principales son las condiciones cuales hemos tenido aquí. En nuestra experiencia, algunos de estos incluyen el desalojamiento, fallo ambiental como resultado de las industrias que impactan los recursos en estas comunidades indígenas y causan desalojamiento masivo y pérdida de tierra. Algunas comunidades escapan la violencia política, otras responden a la presión de desempleo o la dinámica del trabajo. Y millones de personas también son forzados a dejar su hogar debido al cambio climático. La proyección es que 3 regiones del mundo, cuales son Latinoamérica, África, Subsahara y el sureste de Asia, generarán 143 millones de migrantes antes del 2050. Las comunidades, cuales han sido desalojadas por el cambio climático, son desalojadas por desastres repentinos, ya sean huracanes, incendios,
pero también hay un aumento de desalojo por otros desastres naturales, cuales son un poco más lentos. Y esto incluye la falta de los bosques, las temperaturas que aumentan o la marea que sigue aumentando. En Latinoamérica, por ejemplo, los científicos se han dado cuenta de que por el quinto año consecutivo, los patrones climáticos han prolongado las sequías en Centroamérica, cuales dejan a los agricultores en riesgo a pasar hambre, malnutrición y desalojamiento. Y por supuesto, en estas situaciones, los niños son especialmente vulnerables. Y estos tipos de migrantes son aquellos quienes no necesariamente se consideran refugiados y no hay protecciones para este tipo de migración. Así es que esto es algo cual nosotros como sociedad tenemos que prestar atención a esto para poder averiguar las maneras en cómo animar a los gobiernos, no solamente el nuestro, pero los gobiernos alrededor del mundo, para aprobar protecciones internacionales o estrategias para los migrantes cuales están escapando como resultado del cambio climático. Pero en las últimas décadas, en vez de referirnos a estos desafíos, los gobiernos han aumentado el cierre de sus fronteras para poder desafiar más a la migración. Y esto es alrededor del mar, en diferentes fronteras alrededor del mundo. Los migrantes están experimentando discriminación, violencia y muchas formas de violaciones de derechos. Esto incluye detención arbitraria en los puertos de entrada, donde los agentes fronterizos tienen la discreción enorme de permitir o no a que la gente entre al país y decidir quién puede hacerlo. Así es que los migrantes y refugiados se enfrentan a un desafío sistemático con discriminación en las fronteras y muy a menudo se enfrentan a la violencia y estas prácticas de intercepción, cuales incluyen persecuciones, cuales incluyen, muchas diferentes políticas, cuales empujan a los migrantes no solamente a los puertos de entrada porque no hay maneras legales, pero también alrededor de la frontera. Los migrantes son forzados a entrar en áreas remotas y en áreas como desiertos, y muchos de ellos están falleciendo como resultado a estas políticas. Esto en los Estados Unidos ha resultado en 10.700 muertes documentadas en las puertas de nuestra nación. Y las organizaciones comunitarias locales creen que por lo menos hay cuerpos que no se han encontrado. Por cada cuerpo que se encuentre hay 2 que no se han encontrado. Así es que esto está creando un problema humanitario y una catástrofe de derechos humanos en nuestras puertas. Y esto es algo cual en verdad necesitamos pedirle a la administración de Biden, a demandarle a la administración que se refiera a esto. No podemos permitir que la gente continúe a morir. Y la gente quien está escapando como resultado a la violencia y el cambio climático y a que sean criminalizados, a que sean castigados y a que sean empujados hacia situaciones mortales. Los niños migrantes también son algunas de las personas quienes han sido tremendamente impactados por el cierre de las fronteras y las dificultades cuales se han aumentado y la falta de protecciones. Esto es al contrario de los derechos internacionales humanos y también los derechos de niños. Eso declara que bajo ninguna circunstancia los niños deberían de ser detenidos ni separados de sus familias. Y al contrario de la creencia común, los niños migrantes y las familias no comenzaron a ser detenidos bajo la administración de Trump. Hace como 5 años, la administración de Obama, en ese tiempo,
con el proceso de estrategia muy agresiva, nos llevó a la detención prolongada de como 1,000 niños y madres quienes fueron encerrados por la primera vez en centros de detención familiar. Ya para el momento que llegó la administración de Trump, como el 2017, la administración de Trump aumentó el número de familias en detención a más de 100,000, con más de 5,000 niños siendo forzados a ser separados de sus familias en la frontera. Otros desafíos cuales hemos visto alrededor del mundo y como resultado a las dificultades en las fronteras es que han aumentado los desafíos y también se ha disminuido el proceso de asilo. Aquí en la frontera de Estados Unidos y México lo hemos visto, donde hemos visto entre 60,000 y 70,000 personas para quedarse en México a esperar por su corte de asilo. Esto mandó a muchas personas que buscaban asilo en situaciones de violencia y bajo muchas situaciones violentas en México. También los puso en riesgo de impactos a la salud al empujarlos a refugios que estaban sobrepopulados y también campamentos de refugiados que eran sobrepopulados. Ahora, desde la pandemia del COVID, la situación se hizo más severa, ya que los gobiernos alrededor del mundo y nuestro gobierno lucharon para, en verdad, abusar de la política de inmigración, cual no se puede justificar bajo la preocupación de la salud pública. Esto incluyó el cierre de las fronteras, la prohibición en los viajes, las deportaciones repentinas. Y estas sucedieron a veces sin el proceso debido y sin tomar las consideraciones necesarias para proteger a los migrantes, a los empleados y proteger a la gente en otros países del COVID. Y bueno, como resultado a la pandemia, muchas de las personas quienes fueron forzadas a quedarse en México todavía siguen esperando en México para escuchar su caso. La gente proyecta que como 20,000 personas que buscan asilo están en estos refugios sobrepopulados, esperando su respuesta. Y en las últimas semanas escuchamos que muchos niños todavía continúan a estar separados de sus familias y de sus amigos y que no han podido. Bueno, muchos de los abogados aquí en la frontera de México y Estados Unidos creen que esto sucedió también como resultado de que los padres se enfrentaban a la decisión difícil y trágica de proteger a sus niños y mandarlos caminándolos a la puerta de entrada y mandarlos como menores no acompañados para protegerlos de la dificultad cual ellos estaban experimentando en los refugios para migrantes. Y algunos de estos padres no se han encontrado ya. Ya no... Bueno, quizá algunos se regresaron a sus países o quizá fueron deportados de alguna manera u otra, o algunos entraron o intentaron de entrar a Estados Unidos sin inspección y algunos quizá fallecieron en el camino o en su intento. Y adicionalmente, Estados Unidos ha deportado a miles de personas en cientos de vuelos de deportación de Estados Unidos hacia Latinoamérica y hacia el Caribe desde febrero. Lo han hecho sin seguir el protocolo de la salud pública y algunos países en Latinoamérica han mencionado esto, de que el aumento de los números del COVID han sido el resultado por esta deportación. Y nosotros creemos que a pesar de las circunstancias extraordinarias presentadas por la pandemia y a pesar de las presiones y desafíos de la migración y la movilidad humana, nosotros creemos que los gobiernos pueden hacer mucho para proteger a la gente de que no fallezcan y de que no sufran innecesariamente dentro del proceso de la movilidad. Así es que
Animamos al gobierno estadounidense a que se involucre en las negociaciones para referirse a todo esto. Lo primero que creemos que tiene que suceder es que nosotros como sociedad civil, como organizaciones comunitarias, como personas con conciencia, tenemos que luchar para que nuestro gobierno derrumbe este sistema y abandonar las dificultades en la frontera con muros, con barreras, militarización, a favor de una gobernanza de la frontera que pueda proteger fundamentalmente y esté centrada en los derechos humanos básicos. Los derechos humanos deberían de fortalecer el amor y proteger a la gente en las comunidades. Y esto también, los derechos humanos pueden o deberían de ser la base para construir nuestra democracia. Y nosotros también creemos que los gobiernos tienen que juntarse para poder averiguar cómo referirse a los desafíos de movilidad contemporáneos y estas fallas cuales existen en las protecciones, en la agenda de protecciones. Esto se refiere a averiguar cómo proteger a los migrantes quienes están escapando como resultado al cambio climático y cómo crear también avenidas legales para referirnos a las dinámicas de labor contemporánea, pero estos caminos legales deben de estar centrados en los derechos humanos y deben de unir todos los derechos civiles, constitucionales y derechos humanos y el derecho de residencia si una persona decide quedarse en un país. Y nosotros también le pedimos a los gobiernos, a nuestro gobierno y a los gobiernos alrededor del mundo, a darle prioridad a la protección y el reconocimiento del derecho al refugio y para luchar y avanzar estas protecciones para los niños. Nosotros sabemos que los Estados Unidos, como mis colegas lo mencionaron, no se ha involucrado en el proceso del compacto global, en cual creemos, pero pensamos que sí hay una oportunidad con esta nueva administración y por lo menos hay una apertura para nosotros como una sociedad civil de movilizar el apoyo con el compacto global, pero también movilizar el apoyo de los derechos humanos fundamentales y para rechazar la criminalización de los migrantes y personas pobres quienes están moviendo. Gracias. Muchísimas gracias, Alma, por esos comentarios y por todo lo que haces. Ahora, en este momento, me gustaría pasárselo a Samuel Vargas, el director de política para el proyecto de refugiados y asilados. Gracias, Eva, y a los anfitriones de esta oportunidad. Ahora yo quería hablar rápidamente sobre el impacto del coronavirus en las comunidades de refugiados y la respuesta global antes de que la pandemia y también en el futuro. Bueno, primero, para referirnos a esto, como ustedes ya saben, los refugiados muy a menudo están bajo condiciones donde ya son personas vulnerables debido a la pandemia, vulnerables al coronavirus, y tendrán un impacto horrendo. Muy a menudo los refugiados están en regiones donde los sistemas de salud están abrumados, no tienen la capacidad. Muy a menudo los campamentos de refugiados están sobrepopulados y muy a menudo no hay acceso adecuado a los servicios de salud, a agua limpia, jabón ni desinfectante. Así es que está este temor, y este temor estuvo desde el principio de que el coronavirus iba a destrozar a las comunidades de refugiados, aún peor de lo que ha hecho alrededor del mundo. Pero también la cuarentena en verdad ha causado situaciones donde está impactando a las comunidades de refugiados. Hemos visto un aumento en violencia basada en el género, incluyendo violencia de parejas íntimas, explotación sexual y matrimonios con niños. Y hubo un reporte de algunos expertos, cual en abril
Bueno, dijeron en abril que en cada 3 meses, donde estuvimos cerrados alrededor del mundo, 15 millones de mujeres y niñas iban a ser forzadas a violencia basada en género. En ese aislamiento se ha presentado con una necesidad para asistencia de salud mental en las comunidades de refugiados. También vemos vulnerabilidad severa económica para el Banco Mundial. El coronavirus quizá empuje a 150 millones de personas de regreso en la pobreza cuando vemos una falta de oportunidades de empleo para refugiados quienes están en centros urbanos. La cadena de suministro nos lleva a falta de alimentos. Así es que esto es para presentar el caso de que el coronavirus en verdad va a tener un impacto desproporcionado sobre una población cual ya es vulnerable. Entonces, yo creo que el último testamento cual vi del comisionado de refugiados es que hay como 32,000 casos de coronavirus entre las personas quienes han sido desalojadas por fuerza. Y eso es lo esperado, pero desafortunadamente, como los Estados Unidos, los casos en verdad siguen aumentando últimamente. Muy a menudo, el número de casos se contribuye al aislamiento relativo de la población refugiada, y esto lo vemos al tener un impacto horrendo, de que muy a menudo es difícil para los proveedores de servicios y abogadores que puedan contactarse a las poblaciones quienes están aisladas. Pero si es el caso de que los equipos y el número de casos de coronavirus entre comunidades de refugiados está aumentando y a una tasa que intimida. Lo que se tiene que hacer, yo creo que la solución para este punto en particular es lo que hemos visto como organizaciones como NACR, quienes lo hacen fuera de la pandemia, cual es poner en acción y preparar unas protecciones de apoyo para las comunidades de refugiados, cual en verdad, a través de la provisión de recursos para proteger a esas comunidades de esta propagación. Pero también tiene que haber más coordinación dentro de los países anfitriones. Estas protecciones y apoyos, cuales están ahí por el COVID, para el coronavirus, que esto incluye la integración de los refugiados y organizaciones dirigidas por refugiados para referirse a sus necesidades dentro de esta respuesta humanitaria. Un ejemplo de eso yo creo que, bueno, por ejemplo en Canadá. Canadá anunció durante la pandemia que ellos tenían caminos abiertos para varias personas que buscaban asilo para que recibieran residencia permanente, quienes estaban trabajando en el sector del cuidado de salud y que estaban al frente de la respuesta del COVID-19. Eso es un ejemplo para integrar a los refugiados y a personas que buscan asilo dentro de la respuesta del COVID-19 de ese país. En el contexto estadounidense, nosotros hemos visto una ausencia al nivel federal de los paquetes del COVID-19, incluyendo las necesidades de refugiados y asilados. Ahora, al ver a los estados y a las ciudades a proveer asistencia donde el gobierno federal no lo está haciendo, y yo creo que uno de los problemas principales a cuales se ven aquí en los Estados Unidos es la inclusión de las necesidades de los refugiados y personas que buscan asilo dentro de la provisión de ayuda y los servicios sociales en los Estados Unidos en los paquetes del COVID-19 futuros. Ahora, otro punto es que el coronavirus ha interrumpido soluciones y han hecho imposible hasta regresar a casa, integrarse localmente o que los refugiados se vayan a un tercer país. De acuerdo a los estudios, el 2020 será el número más bajo para restablecimiento de refugiados. De acuerdo a la información más reciente, solamente más de 15,000 refugiados fueron restablecidos desde enero 2020 al final de septiembre de este año. El año pasado, en ese mismo periodo, más de 50,000 refugiados pudieron ser restablecidos. En los Estados Unidos,
En el año fiscal del 2020, cual terminó en septiembre, el 3 de septiembre, bueno, al final de septiembre del 2020, solamente 11.814 refugiados fueron restablecidos. Y ese es un número que es más bajo que se ha visto. Y esto no es sorprendente porque hay limitaciones y restricciones en los viajes. Pero sí es importante mencionar que hasta en los Estados Unidos el restablecimiento está sucediendo, la gente sigue viajando y los países han encontrado una manera para que los refugiados puedan continuar a ser restablecidos, pero mantener a los refugiados y a las comunidades y a sus destinos, todo mantenerlo seguro. Yo creo que ese es un punto muy importante. El restablecimiento está sucediendo globalmente, donde se ha detenido el viaje de refugiados, por lo menos en IOM. Bueno, esto empezó en marzo, pero se eliminó en junio. Así es que desde junio y hasta la fecha estamos viendo a los refugiados quienes están siendo restablecidos de una manera segura. Eso es algo importante de mantener en mente, que podemos, bueno, no sabemos cuánto tiempo durará la pandemia, no sabremos si esto es la primera de otras o no sabremos cuánto tiempo vamos a estar bajo un cierre. Pero esto no significa que el restablecimiento de refugiados no pueda suceder de una manera segura, por supuesto. No vamos a llegar a los mismos números como si no hubiera restricciones de viaje, pero sí nos podemos referir a las situaciones de emergencia, por ejemplo. Les daré un ejemplo. Después de las explosiones en Lebanon, la comunidad pudo aumentar y apoyar a más de 100.000 refugiados quienes fueron impactados por esa explosión. Y los refugiados pudieron viajar a otros países para restablecerse en agosto y en septiembre. Y eso fue porque la comunidad internacional ha podido permitir este restablecimiento y continuar de una manera segura. Y entonces yo creo que esto es algo importante por mencionar, y yo creo que lo que tenemos que aprender de esto es que a través de la coordinación de los gobiernos y organizaciones es posible que un país pueda proteger la salud pública de sus ciudadanos, pero también asegurarle el acceso a su territorio para personas quienes han sido desalojadas por la fuerza. Y eso es algo que tenemos que continuar a defender y abogar por esto. No se puede hacer por la comunidad internacional nada más, organizaciones, pero proteger a la salud pública no significa que las personas quienes han sido desalojadas por la fuerza tengan que ser excluidas. Pero desafortunadamente, y esto me llevará a mi tercer y último punto, que lo que hemos visto, por lo menos con la pandemia, que en el nombre de la salud pública, los países estaban cerrando sus fronteras. Y de acuerdo a los estudios, 168 países cerraron completamente o parcialmente sus fronteras, donde por lo menos 90 de ellos no hicieron excepción para las personas quienes buscaban asilo. Esto lo vimos en los Estados Unidos. El Centro de Control de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, dio una prohibición del viaje a través de las fronteras, sin excepciones para los que buscaban asilo o a los niños no acompañados. Y esto no solamente es la falta del acceso al país y al sistema de asilo doméstico, pero hemos visto cosas hasta peores. Hay algunos países en unas situaciones donde los que buscan asilo y a estas personas los regresan a su país de origen. Y también hay el abuso de la detención de inmigración también, y vuelos y deportaciones donde la alternativa más segura sería no utilizar la detención de inmigración en una manera para castigar. Lo hemos visto desde el principio. El negarle el derecho a las personas que buscan asilo en el Mediterráneo. Y esto en verdad causó consecuencias terribles humanitarias. Y en verdad es lo opuesto de la ley internacional. También hemos visto a países quienes están intentando demandar sus procesos a otros países para quienes buscan asilo, quienes quizás sean forzados a tomar toda esa responsabilidad. Entonces,
De un lado vemos que los refugiados y el restablecimiento puede suceder en una manera segura y que no necesitan amenazar o no necesitan arriesgar la salud pública al continuar con el restablecimiento de refugiados. Y mi tercer y último punto es que yo creo que lo mismo es verdad para los que buscan asilo domésticamente. Puedes asegurar el acceso a el sistema de asilo doméstico en una manera segura, sin sacrificar la salud pública. Y sí hay, por lo menos, 27 países sin restricciones relacionadas al COVID, 77 países donde sí hay restricciones, pero hay excepciones para quienes buscan asilo. Hay más de 100 países donde hay maneras creativas para poder permitir el proceso de asilo a través de entrevistas remotas y otros procesos a través de tecnología. Y entonces, yo creo que desafortunadamente los Estados Unidos y decenas de otros países están negando el acceso al sistema de asilo doméstico, pero yo creo que a través de esta coordinación global en la frontera y dentro de la coordinación con las organizaciones, la comunidad internacional y la gobernanza doméstica, es que podemos proteger la salud pública, pero todavía permitir para que las personas más vulnerables puedan tener el acceso a los mecanismos de protecciones cuales ya están en plazo. Esos son mis pensamientos iniciales sobre esta coordinación global y, bueno, como saben, lo que se puede hacer en el futuro con la pandemia y cómo podemos preservar estas medidas de protección cuando al mismo tiempo podemos lidiar con las necesidades de la salud pública. Gracias por la oportunidad y espero sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Sunil. Y yo solamente quería decir que esto ha sido increíble y una conversación con tanta riqueza. Muchísimas gracias a nuestro panel, Errol, Neha, Alma y Sunil. Fue un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Yo sé que yo hablo representando a tantos que en verdad quería agradecerle a todos ustedes por sus comentarios y por apoyar y resaltar a las familias inmigrantes y refugiadas. Así es que mi inmensa gratitud. Y para ustedes quienes asistieron, solamente quiero decirles que estoy muy agradecida porque asistieron, por todo el gran trabajo cual hacen. Como lo he mencionado desde el principio de la sesión, la migración siempre ha sido parte de la historia humana. Esto no se va a eliminar, pero hay amenazas significantes a cuales están enfrentando los migrantes el día de hoy y las cosas continuarán a empeorar si la comunidad global no responde y no trabaja juntos todos. Así es que hay mucho trabajo por hacerse, mis amigos. La migración nos fortalece a todos. La migración nos fortalece a todos. Nuestra economía y nuestras comunidades van a estar más fuertes. Cualquier impacto negativo a la migración nos impactará a todos. Todas las personas deberían de tener la libertad de emigrar como ellos desean. Es nuestra responsabilidad de asegurar que ellos puedan hacerlo de una manera segura. Así es que estoy emocionada de trabajar con todos ustedes en nuestros años futuros. Muchas gracias por ser parte de nuestro panel. Muchísimas gracias por su presencia, por el trabajo increíble cual hacen y disfruten el resto de la conferencia. Muchísimas gracias.